Capítulo 12. La viuda. Santiago había vuelto con un nuevo pedido, considerablemente menor, pero de todas maneras implicaba seguir trabajando y ya se había puesto a ello. Esta vez había preferido seguir con la gente de Cafarnaúm y no contratar braceros. Estaba, por otro lado, cada vez más a disgusto con el maestro que enseñaba a José, que se limitaba a enseñarle la escritura en la antigua lengua y con la antigua forma de escribir, pero no le enseñaba nada sobre el arameo, griego o latín, nada sobre el mundo, la geografía y la historia, nada sobre las matemáticas, todo aquello que para él y Jesús Filón acostumbrara a hacer. Así que, cuando su suegro pasó de visita, trayendo un recado para Mariam, que tenía que ver con una de sus hermanas, la que requería su servicio como curandera en Magdala de los Peces, Santiago se ofreció a acompañarla para ver si encontraba algún maestro mejor en la sinagoga de allí. Un viaje sencillo y corto que fueron disfrutando a lomo de burro. Una vez llegados, Mariam se quedó en la casa de la hermana de Shaul, y Santiago fue, junto con el esposo de ella, a conocer los maestros del lugar. La esposa le explicó a Mariam que el problema era en realidad su cuñada, una chica llamada María, y a continuación se despachó sobre lo que ella entendía que le pasaba. La tal María se había casado con el hermano de su esposo en el verano anterior, pero tuvo tan mala fortuna que no habían pasado 2 meses de matrimonio y el hombre tuvo un accidente, golpeándose la cabeza con un remo y muriendo en forma casi instantánea. Como aún no habían tenido hijos, siendo respetuosos de la ley, su esposo le había tomado para levantar descendencia a su hermano. Hasta ahí todo estaba bien. Ella insistía y reafirmaba su cumplimiento de la ley y su aceptación de que ese era el orden correcto de las cosas. Pero también le decía que a ella no le gustaba nada que su esposo estuviera con una chica tan joven y bonita. Lo cierto es que al poco tiempo la dejó embarazada, pero la joven perdió el embarazo. Y 2 veces más volvió a ocurrir lo mismo. Ahora estaba intentándolo de nuevo sin que diera frutos, y a ella no le gustaba mucho que su marido se pasase en la cama de otra. Y una vez más, estaba diciendo que era una chica joven y bonita. La hermana de Shaul no era una mujer fea, pero ya tenía unos 30 años, y le había dado 2 hijos saludables y varias niñas que habían muerto jóvenes. Pero sus hijos no estaban. Uno vivía en Jerusalén y el otro se había ido hacia Damasco y nunca más supieron de él. Así que ella tenía el temor de que si la cohabitación con la chica continuaba, no la tomase para levantar descendencia de su hermano, sino como su propia esposa, y que sus hijos propios perdieran la herencia. Por eso le pedía que usara una pócima para averiguar si la joven estaba engañándolos y si todo era un ardid para quedarse con todo. Y sobre todo le pedía que la hiciera quedar embarazada y tener un hijo de una vez por todas. Mariam entonces fue a ver a la joven María. Le pareció una mujer muy delgada, con rasgos angulosos, unos ojos profundos y una firmeza en el hablar poco común. Sus modales eran correctos. En todo momento mostraba un claro respeto a la esposa del hermano de su marido. Cuando estuvieron a solas, le pidió que le contara su historia. María le contó cómo ella, sus hermanas y hermanos, sus primos y primas, habían huido junto con su padre hasta Antioquía tras la masacre de Séforis por parte de los romanos. Su madre había muerto antes, cuando los bandidos atacaron la ciudad. Su padre reunió a todos los que pudo y escapó con ellos rumbo a Antioquía, lugar en el que tenía parientes. Pero en el camino
pasaron penurias que llevaron a la muerte a su hermana mayor y a uno de sus primos. Digamos que había otro primo que no fue hallado y no pudo escapar con ellos. En la ciudad, su padre tuvo que tomar cualquier trabajo que sus parientes le dieran, así que vivieron con mucha modestia. Pero lo que a ella le resultaba peor era el encierro. En esa ciudad griega, las mujeres debían mantenerse permanentemente adentro de las casas, en reclusión. Después de unos años allí, el padre decidió volver. Hacía tiempo que había tomado ya el dinero del matrimonio de su hermana mayor, y como no podía devolverlo, quería negociar que ella se casase en su lugar. Pero cuando lo iba a hacer, sus parientes se quejaron de que habían estado alimentándolo y vistiéndolo, como si él no hubiera trabajado por su sustento. Por eso acordó dejar al varón menor como trabajador de sus parientes y a sus sobrinos como esclavos, aunque solo por el tiempo prescrito en la ley por ser judíos. En el camino de regreso su padre se sentía horrible por no haber cuidado, como él creía su deber, de sus sobrinos y de su otro hijo, y comenzó a beber y a beber. Se sintió aliviado cuando Simón aceptó casarse con la hermana menor, o sea, con ella. A ella el hombre le resultaba molesto, por decir algo. Era bastante brutal en la intimidad, pero sin él mismo notarlo. Todas las noches ella estaba rezando por un embarazo que la dejara vieja, gorda y fea, para que su marido no le prestase atención. Pero al poco tiempo, mientras descargaban una lancha de pesca, él resbaló y se dio la cabeza contra un remo, muriendo. Guardó el luto y la compostura necesaria, y a su tiempo el cuñado vino a levantar la descendencia de su marido. Natán es un hombre amable, pero incómodamente gordo. Ella además lo veía como muy mayor. Cuando quedó embarazada se sintió feliz de pensar que todo eso ya estaba terminado, que tal vez su hijo tuviese la amabilidad no de su padre, sino del hermano que lo había engendrado. Pero lo perdió. Y más veces aún. Y ella notaba cómo su cuñada desconfiaba, imaginando tramas que ella no deseaba vivir. Ella solo quería tener un hijo y ser una madre y una viuda decente y poder pasar su vida en paz. Mariam la revisó y no halló en ella enfermedad. Le invitó a que oraran juntos, le recetó unos tés de hierbas y una dieta que en Alejandría decían favorecía los embarazos. Capítulo 13. Los romanos. Pasaron por una gran cantidad de aldeas, pueblos y por algunas ciudades en su camino de algo de más de 2 meses hasta Tarraco. Iban por donde las montañas descendían, cruzando zonas cultivadas, unas veces, y boscosas, otras. Les dijeron que más al sur había una llanura, pero que no era recomendable cruzar con carga por ella durante el estío, por el enorme calor que allí hacía. Gaio Polia Ordius, el centurión que conducía la guardia que los acompañaba, hombre muy conversador, solía explayarse en historias de cada lugar como si lo conociese desde toda la vida. También les dijo que era oriundo de algún lugar rural cerca de Tarento y de muchas historias que realmente parecían más fruto de la imaginación que relatos creíbles. Noche tras noche, después de tomar un poco de vino, a Ordius le gustaba ponerse a contar historias. Jesús se reía mucho escuchándolo, ya que las más de las veces las historias no tenían consistencia o se contradecían las de un día con las del otro. Por otro lado, había insistido en que Dimas estuviese con ellos para que escuchase más latín e incluso hablase un poco, ya que a él le podía ser de mucha más utilidad si también conocía esa lengua. Una noche,
Ordius les contó de su participación en el final de las guerras cantábricas, cosa que no tenía sentido, porque al terminar estas aún debía de ser un niño. Pero él contaba todo como que hubiera estado ahí mismo. Incluso decía haber sido personalmente elogiado por el legato imperial. Siempre las historias sobre los cántabros terminaban con la crucifixión de los últimos de ellos, quienes, sabiendo que con ellos moría toda su estirpe, masacrada hasta el último integrante, sin importar género ni edad, se pusieron a cantar desde esas cruces canciones de guerra y de victoria. Ordius había notado en más de un momento que a Dimas no le gustaba mucho cuando él detallaba la captura y la muerte de los cántabros. «¿Qué habrías hecho tú si te hubieran crucificado?», preguntó el centurión. Jesús supo entonces que debía intervenir y evitar que el curso de las cosas fuese a peor. «Ordius, por favor, no me hagas sentir incómodo», dijo en un tono afectado pero respetuoso. «Si mi esclavo fuera crucificado, eso significaría que yo no me he responsabilizado, como es mi deber, de sus acciones». Y sabiendo quién llevaba el oro con el que esperaba una generosa propina al final del viaje, Ordius rápidamente intentó resolver la situación. «Mi joven amigo, usted no se preocupe, yo no impliqué eso. Pero en mi región corre mucha sangre griega y nos gusta imaginar situaciones y hablar y beber vino y seguir hablando e imaginando lo que podría haber sido. Si a mí me hubieran crucificado, estaría muy feliz de no tener que pagar varias cuentas que debo». Y con un guiño vació la copa. «Mi señor, ¿puedo contestar?», dijo Dimas, que había comprendido que la intención de Jesús era suavizar el momento y deseaba a su vez colaborar con ello. Jesús asintió con la cabeza y Dimas continuó. «¿Cuál sería el delito por el que se me crucificaría? No reaccionaría igual en todos los casos». Traición a Roma», sonrió el soldado. «En ese caso me reiría y haría bromas. Podría decir cualquier tontería a quien estuviese a mi lado. Así reiríamos juntos». El resto de la noche pasó y a la mañana siguiente continuó la lenta marcha. En cierto momento, un anciano y un niño pasaron caminando en sentido contrario. Cuando no vieron cerca a los legionarios, escupieron a los pies del burro de Jesús y dijeron algún tipo de insulto. Dimas iba a reaccionar contra ellos. Jesús lo detuvo. «No les digas nada. Para ellos es como si nosotros fuésemos romanos».